¿Has visto alguna vez cómo los magos engañan a la mente y pareciera que hicieran cosas que realmente no lo hacen, son solo trucos? ¿Qué pasa entonces con nuestra vida espiritual? ¿Nuestros sentidos pueden ser engañados? ¿Podemos creer algo que realmente no es? Y si es así, ¿en qué podemos confiar? Velo hoy en Inversa en Español. Estás viendo Inversa en Español, un programa de Espacio Joven y como cada semana estamos aquí para poder estudiar a profundidad la lección joven. Esta semana no todo es lo que parece y para poder estudiar la lección tenemos aquí a grandes invitados que nos acompañarán el día de hoy. En primer lugar tenemos a nuestra amiga Alexandra Martínez, ya la hemos conocido, la hemos visto en otros Invers y queremos también saludarla en esta noche. ¿Cómo te encuentras, Alexandra? Hola, Jan, bien, contenta de poder estar con ustedes, acompañándolos nuevamente. Qué bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí presente. También tenemos a nuestro amigo Nicolás Blanco desde el sur de Chile, también nos está acompañando esta noche y también queremos saludarlo. ¿Cómo te encuentras, Nico? Bien, gracias a Dios, en la semana nomás de estudio, pero siempre hay que dejar un tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y especialmente esta lección que está muy buena. Así está, muy buena la lección. Y que nos va a acompañar también esta noche como la voz experta, podríamos decirlo, es nuestro amigo Manuel Ospino, ¿verdad? Que nos acompaña desde Venezuela. También queremos saludarlo esta noche. ¿Cómo te encuentras, Manuel? Muy bien, gracias a Dios, Jan. Un abrazo desde Mérida, Venezuela, para ti. De verdad que es un privilegio acompañarles siempre en el nombre del Señor, en su temor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cualquier aporte sea hecho por medio del Espíritu de Dios. Así que reciba a cada uno de ustedes, queridos amigos, un abrazo de mi parte y muchas gracias por la invitación. Amén. Muy bien. Manuel, te vamos a pedir que puedas hacer la oración para esta ocasión, para que sea el Espíritu Santo el que guíe este Imbres, así como siempre lo está guiando a través de la oración. Queremos que por favor puedas orar y que el Señor sea el que hable a través de cada uno de nosotros y seamos solamente sus instrumentos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo Señor, es en el nombre de Cristo, Padre bueno, solamente en virtud de sus méritos, de su bondad, de su perfecto carácter, Señor, en nuestro lugar, que nos atrevemos a estar delante de tu trono en audiencia santa, Señor, para pedirte el cumplimiento de tu promesa, de guiar nuestras mentes y corazones por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos ser dirigidos a conocer y comprender la verdad según es en Jesús. Te pedimos esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, ya hemos orado entonces, hemos pedido la presencia del Santo Espíritu y ahora podemos abrir la palabra. Vamos a pedirle a nuestra amiga Alexandra que nos lea Santiago capítulo 1, verso 12, por favor. Amén. Leo palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Qué hermoso texto, ¿verdad? Qué hermoso texto tenemos a esta hora para comenzar esta lección. Vamos ahora con las preguntas. La primera es, teniendo en cuenta Santiago capítulo 1, desde el verso 14 al 18, esto nos muestra de que la tentación no es pecado. Entonces, ¿de qué manera podemos a través de esto entender de que el pecado es una elección libre que cada uno hace hacia hacerlo o no hacer este acto? Muy bien, quisiera en primer lugar entonces invitar a nuestra audiencia a que pueda situar su mente. Vamos a poner nuestra mente en el texto bíblico, porque el texto bíblico es la autoridad. Tenemos aquí la voz autorizada de Dios, el pensamiento de nuestro Señor expresado
por medio de autores inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a considerar la voz de Dios, su palabra. En Santiago capítulo 1, vamos a leer, por favor, versículo número 14 en adelante. Nota, vamos a leer desde el 13 para tener un mejor contexto, y dice así el versículo 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, atención, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Noten esto, la tentación existe sobre la base de la concupiscencia que cada uno posee, que cada uno tiene, que conforma y hace parte de nuestra humanidad. Ahora dice, versículo número 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten esto. Vamos a hacer un análisis de este texto. Noten esto. De acuerdo con el versículo 15, vamos a comenzar desde su última parte. Por favor, noten esto. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Les hago una pregunta. ¿Es lo mismo pecado y muerte? ¿La muerte y el pecado son la misma cosa? No, noten esto. La muerte es consecuencia ¿de qué cosa? Del pecado que ha sido consumado. El pecado practicado, el pecado cometido, nos hace culpables y nos lleva a la muerte. Ahora pregunto, ¿eso puede ser aplicado exactamente a los términos anteriores? Por supuesto. Entonces, si aplicamos eso a los términos anteriores, tenemos por un lado la concupiscencia, que puede ser traducido como un deseo que seduce, un deseo que atrae, y tenemos el pecado. Y es exactamente lo que ha dicho el texto bíblico, porque el texto bíblico dice que la concupiscencia debe en primer lugar concebir. ¿Y cómo concibe la concupiscencia para que dé a luz el pecado? ¿Cómo hace la concupiscencia para transformarse el pecado? La concupiscencia, que es el deseo que nos atrae y seduce, debe ser concebida, acompañada de la voluntad para que allí se genere el pecado. Por tanto, el pecado implica no solamente la concupiscencia, ojo, la concupiscencia no es pecado, sino que requiere de ser concebida por la voluntad, que la voluntad ceda ante ella, que la voluntad se ejerza en armonía en pro de la concupiscencia para ser satisfecha, y cuando la concupiscencia es satisfecha por la unión de la voluntad, entonces se produce el pecado. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué es demasiado importante? Porque entonces nosotros podemos entender que el ser humano puede ser atraído, puede ser seducido, puede experimentar la tentación, pero solamente será culpable de pecado, de transgredir la ley de Dios, cuando ejerce su voluntad. Cuando la voluntad se une para satisfacer el deseo, allí hay pecado. Y esto es demasiado importante. Esta diferencia debemos tenerla en mente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. ¿Se dan cuenta por qué es importante? Así que nosotros podemos experimentar tentación, podemos sentir, experimentar el deseo que seduce y atrae, pero solamente seremos culpables y responsables de pecado cuando mi voluntad cede ante mi deseo, ante mi concupiscencia, y entonces se produce el pecado. Importante lo que aclara ahí nuestro pastor.
Es súper, súper importante porque cuesta lograr entenderlo, a veces la diferencia de eso. Y bueno, en algunos textos bíblicos dice concupiscencia, en otros dice deseo, y por ejemplo, en mi caso dice pasión. Habla de la pasión al cual es atraído el ser humano y seducido como tal. Por eso quiere decir que también nosotros hay una cierta distracción por ese deseo, porque no todos tenemos los mismos deseos de cierta manera que llamen nuestra atención, sino que todos son distintos. Y estos deseos también hablaba la lección que pueden ser buenos o pueden ser malos estos deseos también, ya que el hecho del deseo puede ser aparentemente bueno, nos puede llevar a un hecho que nos puede llegar a perjudicar a nosotros. Pero es ahí donde nosotros también tomamos esa decisión que dice el pastor de si transgredimos y pasamos al pecado o decimos no a eso. Y en el verso 15, como decía nuestro pastor, dice, entonces la pasión, después de que ha sido concebida, o sea, que ha sido realizada, que yo he hecho la acción, que he dado mi voluntad al hacerla, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a muerte. ¿Por qué dice que es dada luz a muerte? Porque si recordamos en Romanos 6:23, que también lo estudiamos en las lecciones anteriores, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Santiago en el siguiente versículo dice, amados hermanos míos, no erréis, nos dice, tengan cuidado, aférranse de Dios para que no tengan que realizar esa acción o esa voluntad y no caigan en pecado y por ende caigan en muerte. Muy bien, quisiera justamente agregar ya lo que han comentado nuestro hermano Pastor Manuel y Alexandra, justamente es que Satanás se aprovecha de la concupiscencia humana. En el libro de Romanos 7, 22 al 23 encontramos el caso de Pablo, ¿cierto? Dice, porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Satanás, conociendo la debilidad humana, porque cuando aquí el romano cita esto se refiere a la debilidad humana, justamente se aprovecha de la concupiscencia, la cual naturalmente somos atraídos, pero eso no nos condiciona a nosotros a pecar. Hay mucha gente que llega hoy en día a excusarse al decir, bueno, pero es que esto personalmente lo heredé de mis padres, es culpa de mis padres que me creaban así. Yo tengo estas tendencias o tengo estos deseos que van en contra de la ley de Dios por culpa de esto, otro. Pero el libro de Santiago, este versículo es clave, clave, clave para entender que ningún ser humano carga el pecado de sus padres o de alguna manera incluso a veces queremos echar la culpa al mismo Satanás que pecamos por culpa de él. Pero justamente Dios siempre es una alternativa, porque a pesar de que la concupiscencia pueda estar, deseos que inclusive no puedan ser agradables, estos pueden ser concebidos o no. Esa es la opción que nos da este versículo de Santiago. Quisiera ahí justamente complementar con una cita del Espíritu de Profecía que dice que mediante la fe y la oración pueden cumplir los requerimientos de los evangelios. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento y el alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión, o como mencionaba Alexandra, pasión, deseo, pueda dominar la razón o la iniquidad y triunfar sobre la conciencia. La tentación, por más fuerte que sea, no es excusa para pecar. Es ahí clave entender de que la tentación no es pecado. Inclusive los siguientes versículos que vamos a ver más adelante, justamente Dios no niega que la tentación va a dejar de existir, sino que la oración del Hijo de Dios es líbranos, no nos dejes caer en tentación. O sea, que no se llega a concebir al punto de que lleguemos a pecar. Es por eso que en nuestra vida cristiana nadie está condicionado a pecar, sino que al justamente ejercer su propia voluntad al enemigo o al Espíritu Santo, justamente podemos llegar a concebir el pecado. Pero obviamente Dios vino con un propósito, que es destruir las obras del maligno.
y es la esperanza que nosotros tenemos de que tenemos la opción de elegir concebir algo o no para nuestra vida cristiana. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, en Santiago 1:12, bueno, ahí cuando Manuel leyó, dice, en el 13 dice, ninguno cuando sea probado. En mi versión dice así, en la de él decía tentado. ¿Hay alguna diferencia entre ser probado y ser tentado? Y si hay alguna diferencia, ¿cuál es el propósito de ambas cosas? La diferencia entre ser tentado y ser probado. Mira, yo quisiera compartir un texto bíblico que se encuentra específicamente en Deuteronomio, el capítulo número 8. Vamos a leer desde allí, por favor, Deuteronomio, capítulo número 8. Y vamos a mirar lo que nos dice el Señor, nuestro Dios, acerca de lo que experimentó la generación del desierto. ¿Y por qué razón es importante la mención del desierto? Porque no por casualidad, atención, no es casualidad que nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, haya sido llevado al desierto. Y cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que lo que Jesucristo estaba haciendo era ponerse en el lugar de la historia de Israel. Era como si Jesucristo hubiese voluntariamente elegido experimentar en su vida humana, temporal, la historia de Israel para experimentar sus propias situaciones. Entonces miren esto, Jesucristo en el desierto está experimentando lo mismo que Israel en el desierto cuando era sostenido por maná. De hecho, es el versículo que Jesús utiliza y está en Deuteronomio 8:3. Cuando Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Pregunto, ¿de qué vivía Israel cuando no vivía solamente de pan? Vivía de que la palabra de Dios les daba el pan. Y la palabra era lo que lo sostenía en realidad. Entonces, miren esto. Para responder la pregunta, leemos Deuteronomio 8, versículo número 1 y 2. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuchen esto: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Noten esto. ¿Necesita Dios someternos a una prueba para saber lo que hay en nuestros corazones? Dios sabe todo. Dios sabe exactamente todo sobre nosotros. Pero pregunto, la prueba que revela el carácter, ¿lo revela delante de quién? ¿Delante de quién revela el carácter la prueba? Oh, delante de todo el universo que expectante está involucrado en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La única forma, atención, la única forma en la que las inteligencias celestiales tienen para conocer lo que hay en nuestros corazones es a través de la prueba. A través de la prueba, las inteligencias celestiales, que son los mismos testigos del juicio, pueden evidenciar lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, noten esto. Cuando Dios permite que el creyente atraviese una prueba, lo hace en el contexto de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Lo hace para que esa alma pueda desarrollar públicamente su carácter y exhibir si es digna o no de entrar en el reino de los cielos. Para que ese carácter sea desplegado y sobre la base del carácter, esa alma sea juzgada. Ahora noten esto. Cuando Santiago habla de su tentación, allí la tentación de la cual el hombre es sujeto, de la cual el hombre es seducido desde su propia concupiscencia, esta prueba o esta tentación
se encuentra en el contexto de una seducción que proviene de un deseo o de una concupiscencia que es parte de la naturaleza humana. ¿Qué cosa es parte de la naturaleza humana? Es parte de la naturaleza humana tener debilidades. La naturaleza humana que todos tenemos y compartimos posee debilidades. Y estas debilidades, estas pasiones, estos deseos que hacen parte de nuestra naturaleza, nos inclinan hacia, ¿qué cosa? Nos inclinan hacia el mal, nos inclinan hacia la rebelión. Y allí es la diferencia. La diferencia es que una prueba de la cual, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 13, los discípulos hacen mención: no nos metas en tentación, no nos dejes en tentación, no nos metas o no nos pongas a prueba. Esta prueba es como la de Deuteronomio capítulo 8. Es una prueba que Dios permite para que el carácter sea desplegado, mientras que la tentación de Santiago no es propuesta por Dios, es propuesta por una naturaleza que nos es común, que ha sido afectada por la caída en el pecado de la raza humana. Esta es la diferencia entre la prueba o la tentación de Santiago 1 y la prueba o la tentación de la cual Dios puede permitir que un creyente atraviese. Entonces, el punto importante es el siguiente: sea cual sea la tentación, la prueba que haya delante de nosotros, necesitamos recordar y llevar a la mente lo siguiente. Y esto voy a citar al espíritu de profecía, porque estas palabras son mucho mejores que las mías. Dice así la declaración. Atención. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Escuchen bien, nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador, escuchen esto, el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, escuchen, puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Maravillosa cita, maravillosa cita. El tentador puede poner la prueba, puede angustiar, puede causar agonía, pero no puede obligar a pecar, no puede contaminar, no puede corromper, a menos que mi voluntad ceda ante ello. Quisiera agregar justamente una definición que hace el Espíritu de Profecía en Discurso Maestro de Jesucristo respecto a lo que es la tentación, porque hay que establecer qué es la tentación y qué es la prueba para poder definir justamente cuál es el propósito, ya sea de parte de Dios o del enemigo, para cada una de estas situaciones. Y dice así, que la tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros corazones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esta cita hace alusión justamente a Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Para Santiago le era necesario establecer este versículo. ¿Por qué? Porque en la cultura en la cual él creció y él vivió, se consideraba que los dioses a veces tentaban a sus súbditos para hacerlos caer, cosa que va en completa desarmonía con los propósitos divinos, al punto que hoy día seguimos escuchando gente que dice: ¿cómo Dios me hace esto y esto otro? Job fue tentado a pronunciar de que lo que le estaba pasando era producto a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero recordemos, la tentación en sí es seducirnos al pecado. Ahora,
¿cuál es el propósito de la prueba? Porque ya sabemos que la tentación viene de Satanás. La prueba sí viene de parte de Dios, pero Él no hace daño, Él no destruye, Él no causa oprobio, sino que Él permite. Es por eso que Elena de White dice que Él permite que mediante esto y esto otro, nuestra fe sea aprobada y por ende perfeccionada. Es por eso que, como comentaba el pastor, al pueblo de Israel le fue necesario pasar 40 años. Inclusive cuando a mí me hablan de prueba, yo lo tomo como una escuela, la escuela de la educación, que tiene un propósito muy distinto al de Satanás, que es que hacernos caer en pecado. El propósito de Dios es redentivo, volviendo a restaurar su imagen degradada en estos momentos a la imagen original mediante la prueba, así como el oro debe ser probado en fuego. Ahora, ¿cómo actúa cada uno? ¿Cómo actúa Dios y cómo actúa Satanás? Las pruebas, si bien a veces pueden ser más allá de lo que a veces esperábamos, nuestra fe descansa en 1 Corintios 10:13, que dice que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y eso incluye las tentaciones, porque ninguna tentación que venga a nuestra vida nos va a dejar justamente derrotados, porque dice, fiel es Dios, que no nos dejará de ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Ahora hago una pregunta, porque Santiago exhorta a que dichosos los que justamente perseveran en las pruebas. La prueba en sí no es algo gustoso para el ser humano, y tampoco, yo creo que para Job no fue gustoso el pasar por esa experiencia, pero el Hijo de Dios es dichoso porque ve lo que produce la prueba, perfección. Y esa es la mentalidad que el Hijo de Dios tiene al recibir una prueba, al recibir una tentación, y confía y se aferra a los méritos de Cristo para poder tomar esa salida y la victoria que Dios nos da. Y ahí se cumple Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Solamente los que aman a Dios ven la prueba como un fin educativo y como un fin redentivo. Es importante, mis hermanos, porque solamente, como dice Santiago, el que quiere estar en esa bienaventuranza, en ese gozo, el estar dichosos, es porque ha aprendido a amar a Dios. Y en ese sentido hay una diferencia muy abismal entre una y otra. Dios quiere redimirte y el enemigo quiere hacerte caer en pecado. Esa es la diferencia entre una y otra. Amén. Creo que aquí mis compañeros lo han dicho todo, quedó más que claro, que la tentación, el objetivo como tal que él tiene, en resumen, es causarnos daño, es perjudicarnos y ojalá lo más permanente posible. ¿Por qué? Porque esto trae también como su consecuencia, trae la destrucción al ser humano. La destrucción, físicamente, mentalmente, espiritualmente, sea donde sea el enfoque de la tentación, porque para todos va a ser distinto, dados nuestros deseos y todo. Esto nos va a llevar, ¿qué va a ser la tentación? Alejarnos de Dios, alejarnos cada vez más y más, y esto nos va a ir generando más caídas al pecado de nuestra parte, porque nos estamos alejando de Dios. En cambio, el objetivo de la prueba es totalmente distinto, es proporcionarnos una confianza en Dios, una dependencia en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, en que podamos confiárselas a Dios, en que confiamos en que su voluntad es perfecta e infinita para nosotros y Él siempre quiere lo mejor para nuestro bien. Y me gusta mucho también lo que decía ahí mi compañero, 1 Corintios 10:13, Dios es fiel. Y junto a la prueba hay una salida, siempre. No solo nos da una tentación que no sea humana, sino que Él también nos está acompañando porque dice que Él es fiel, Él está ahí contigo. Pero somos nosotros los que debemos resistir o no a esa tentación, a esa prueba, pero ahí también Él nos está dando una salida. ¿Qué más podemos pedirle a Dios que nos da la prueba y la solución al mismo tiempo?
Y en resumen, podríamos decirlo que la tentación destruye, mientras que la prueba nos construye en Cristo. Muchas gracias por cada una de esas respuestas. De verdad que esto nos ayuda mucho a entender qué hacer cuando somos probados, somos tentados. Y lo bueno es que tenemos esta ayuda divina. Cuando pasamos por alguna prueba, por alguna tentación, siempre tenemos que recordar que no estamos solos. Estas luchas muchas veces queremos nosotros estar allí frente a la tentación y negociar con ella, hablar con ella y ver cómo, qué podemos hacer, y hay ahí por unas concesiones por aquí y por allá, y finalmente Satanás nos prueba. No, no, acá con la tentación, con la prueba, hay que ir hacia Dios. Como decíamos aquí al principio, a veces las cosas no son lo que parecen. Si Satanás se nos presentase el mismo como Satanás delante de nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Le haríamos caso? No, no le haríamos caso, diríamos, no, Satanás, vete, ándate de acá. Pero ¿qué pasa cuando se presenta de alguna forma más seductora, más bonita, llena de colores? Incluso podríamos decir hasta llena de sabores, que hoy en día podríamos verlo así, colores, sabores, todo. ¿Y por qué que estoy hablando de esto? Porque nosotros también como adventistas tenemos un mensaje, y es el mensaje de la Reforma Pro Salud, que lo hemos dicho muchas veces, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, de la justificación por la fe. Ahora, ¿de qué manera el régimen alimenticio, de qué manera un correcto régimen, un correcto estilo de vida, porque la Reforma Pro Salud no es solamente lo que es la comida, nos ayudan con nuestras disposiciones, con nuestra percepción al entrar en tentación y dar rienda suelta al pecado? ¿Nos puede ayudar o es solamente una cosa que Dios dejó para nuestra salud? Muy bien. Bueno, en primer lugar, uno preguntaría, ¿qué tiene que ver la Reforma Pro Salud con este tema, cierto, de Santiago? Pero tiene mucha relación, tiene bastante relación. Ahora, ¿por qué? En primer lugar, la visión adventista del ser no es una visión griega separada. No, pero es que la salud física por allá, ¿cierto? Y la vida espiritual por este lado. No, es el completo del ser justamente, la salud física, mental y espiritual, son las que finalmente componen y hagamos que seamos seres completos e integrales. Es el plan original de Dios restaurar al ser humano en todo ámbito de la vida. Y Dios sabe que la parte mental y espiritual y física deben estar en armonía para justamente poder restaurar la imagen completa de Dios en el ser humano. Ahora, partiendo de eso, quisiera tomar justamente el ejemplo de Adán y Jesús. ¿Cuál, cuál fue cuál fue el pecado por el cual cayó Adán, cierto? El deseado de toda la gente nos menciona que Adán justamente cayó al comer la manzana y cayó en el apetito, ¿cierto? Jesús vino a lograr victoria donde nuestros primeros padres habían logrado una derrota rotunda, ¿cierto? Pero no es solamente un tema de comida. El deseado de toda la gente es un enfoque a lo que es el dominio propio y la relación que tiene esta con guardar los mandamientos de Dios. Si pregunta, ¿la reforma pro salud te salva? No es un asunto si salva o no, es asunto qué produce la reforma pro salud en nuestra vida. Y lo que produce la reforma pro salud es preparar a un pueblo que se va a encontrar con su creador, ¿cierto? Consejo sobre el régimen alimenticio dice, téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica o pro salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. En ningún momento hace una separación de estas cosas, sino todo va en armonía. Ahora, ¿de qué manera nos prepara? Dice que cuando, el Espíritu decía, menciona que cuando un ser humano logra dominio propio, está capacitado a guardar la ley de Dios. Si nosotros vencemos en este asunto, que es el dominio propio, control del apetito, y en sí la reforma pro salud, nos va a capacitar a ser personas obedientes a la ley de Dios. Y es ahí, solamente ahí, cuando se cumple lo que dice Apocalipsis 14:6, como el mensaje pro salud es el brazo del derecho del mensaje del tercer ángel que debemos proclamar. El pueblo de Dios le va a dar la gloria y la honra
porque si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la honra de Dios, sabiendo que este va a producir un efecto en nuestra preparación espiritual y nos va a predisponer a ser obedientes a la ley de Dios. Amén. Uno de los efectos más notorios, como decía Nicolás, desde la caída del ser humano fue la pérdida del dominio propio por parte del hombre. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter como tal. Entonces, de ahí que Satanás busca, de cierta manera, debilitarlo. Y la degradación de esas facultades físicas, porque la intemperencia en el comer, la complacencia de las bajas pasiones entumedece cada vez más las delicadas y sensibles, de manera que las cosas sagradas se pasan a poner al mismo nivel de las cosas comunes, cada vez más. Y dice nuestra hermana Elena que cualquier cosa que vaya disminuyendo la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Nos volvemos cada vez menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos que es recto. El cuerpo tiene que ponerse de cierta manera en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones deben obedecer a la voluntad, que es la voluntad de Dios, que a su vez va a obedecer a Dios, ciertamente. La Reforma Pro Salud nos ayuda en esto. Y hay otro mensaje igual del Espíritu de Profecía que dice que las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia de hombres y mujeres. Deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de conocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios. Por eso nos hace tanta referencia a cuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y que deben conservarla, dice, en la mejor condición posible para poder servirle. El ministerio de curación. Ahí encontramos esto. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos aprender sobre este tema es que la tentación, la concupiscencia, la experiencia del deseo seductor que nos atrae, tiene su asidero, tiene su, por así decirlo, su escenario, tiene su marco, tiene su contexto. ¿En dónde? En el cuerpo humano. Pregunto, ¿existe alguna tentación que no se experimente en el cuerpo? Alguien puede decir, sí, el mal pensamiento. Y les hago una pregunta. ¿Acaso dónde funciona la mente humana? ¿No funciona en el cuerpo también? ¿No es el pensamiento la expresión consciente del aparato biológico neuronal que nos constituye? ¿No es el cerebro parte del cuerpo que produce los pensamientos y estados mentales? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces noten esto. Si toda experiencia de tentación se produce y tiene su asidero en el cuerpo, entonces el cuidado del cuerpo es lo que va a proporcionar, junto con la fe, junto con el entregar la voluntad a Dios, lo que va a proporcionar una preparación para que el carácter sea desarrollado y ennoblecido delante de la próxima tentación, en vez de ser degradado y esclavizado por ella y por el pecado. Entonces, noten esto. Voy a poner un ejemplo simple, un ejemplo sencillo. Mira, yo soy papá de 2 hijos. Probablemente este programa está dirigido a jóvenes que todavía no son padres, pero traduce mi experiencia a cualquier tentación que hayas experimentado, sea con una mujer, sea con un hombre, sea con una bebida, sea con una sustancia prohibida, sea con lo que sea, con una discusión con tus padres, con tus superiores, con tu jefe, con quien sea. Ok, mira, yo soy padre de 2 hijos y existen situaciones en la familia en donde la tentación de actuar airadamente,
de actuar de manera impaciente, de perder el control y dejarme llevar por la ira. Es una tentación familiar de día a día. Eso sucede casi todos los días con quien es padre. Ahora nota esto. ¿En dónde se experimenta? ¿Dónde se experimenta esa sensación acalorada de ira que pareciera clamar para ser satisfecha, llevándote por ella y experimentando la satisfacción y el deseo de actuar violentamente y elevar la voz y gritar? ¿Y dónde se experimenta ese deseo? ¿Dónde se experimenta esa tentación? ¿No es acaso en un flujo hormonal que desde el cerebro actúa sobre cada músculo, sobre cada fluido sanguíneo, sobre cada célula del cuerpo? ¿No es el cuerpo lo que está experimentando? Ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo será más fácil ceder a esa tentación? Cuando venciste en aquel momento en donde tuviste que elegir llevar a tu boca lo que Dios aprueba o lo que no aprueba, cuando venciste allí o caíste, ¿cuándo te preparaste para esa próxima tentación? Te preparaste en el momento en el que tuviste que controlar o ceder ante el apetito, ante aquello que llevas a tu boca, ante aquello que permites que tu cuerpo experimente. Entonces, si eres capaz de controlar, de gobernar tus apetitos, sea por alimento, por bebida, por cualquier otra cosa que permites introducir a tu cuerpo, si puedes controlar, si ejerces en consagración, en voluntad entregada a Cristo, en amor por el Señor Supremo, si ejerces control sobre tu apetito, sea de lo que sea, entonces estarás en una mejor posición para decirle no a la tentación cuando vuelva a tocar la puerta de tu vida, que es el cuerpo. Entonces, es por esa razón que el control del apetito está de la mano con el desarrollo noble de un carácter que crece y crece hacia la perfección del carácter cristiano. Estas dos cosas van de la mano, estas dos cosas no se pueden separar. Y es por esa razón, queridos amigos y hermanos, que nosotros tenemos responsabilidad por el cuidado de nuestro organismo. Tenemos responsabilidad por ello, porque es el lugar en donde nuestros sentidos son entrenados, capacitados, afianzados, afirmados, para que luego en la próxima tentación podamos tener victoria en el nombre del Señor. Amén, amén. Acá quiero igual agregar un poquito acerca de esto, lo que hablaba Manuel, el tema de nuestro cerebro, si lo pueden estudiar, de verdad, es algo maravilloso, es algo que uno lo ve y dice, no, esto no puede ser parte de una evolución, esto no es cosa del azar, el cerebro es algo maravilloso. Y el cerebro se maneja a través de conexiones neuronales, ¿ya? Todos nosotros, yo creo que ahora que ya hemos vuelto de la pandemia, de todo esto, hemos visto los grandes atochamientos que se hacen en la avenida en la mañana. Y que uno dice, ¿cómo a todo el mundo se le ocurre irse por esta avenida y hacer estos tremendos tacos, como le decimos acá en Chile? ¿Por qué si no se van por las calles de los costados? ¿Por qué todo se le ocurre meterse acá? Bueno, con tu cerebro pasa exactamente lo mismo. Cuando tú haces una acción, esa acción va, y la vas replicando, eso va creando una conexión neuronal. ¿Qué significa esto? Que el axón de una neurona se junta con la otra y hace esta conexión, y necesita omega 3 para hacerlo, de hecho, y la hace. ¿Qué es lo que va pasando? Mientras tú más repites esta acción, esta conexión se va engrosando, se va haciendo más gruesa. ¿Y qué es lo que va pasando? Que tu cerebro, cuando tú haces esa acción, va a preferir tomar ese camino que tomar otras conexiones u otras soluciones que quizás tú le encontraste a esto. Entonces, ¿qué pasa con la tentación? ¿Qué sucede en este caso? Cuando tú cedes a la tentación,
tu cerebro va formando esta conexión neuronal. Cuando tú vuelves a caer y a caer y a caer, ¿qué va pasando con esa conexión? Se va engrosando y cada vez se vuelve más difícil hacer que ahora el cerebro tome una calle continua. O quizá ahora, y en otro caso tú, en pocas veces, superaste la tentación. Superaste quizás el no comer esta comida chatarra, el no comer alguna cosa que quizás te hacía mal, tú sabías, pero lo hiciste igual. Pero a veces dijiste, no, quiero comer algo más sano. Y fueron algunas pocas veces. Pero mientras más veces tú te enfoques en salirte de los estribos, en perder el control, el irte por lo que tu deseo te dice y no abnegar tu deseo, ¿qué va pasando? Se va engrosando esta conexión neuronal y tu cerebro va a preferir irse por la avenida más fácil, por la más ancha, y va a irse por allá. Entonces, eso es lo que también tenemos que ver con este tema. Si nosotros, en esas pequeñas cosas, que es o como una fruta, o me como una torta con harto dulce, harta grasa, eso voy haciendo que se vayan creando conexiones neuronales que más adelante, cuando me llegue una prueba más grande, mi cerebro va a decir, vamos a ir por el camino fácil y vamos por acá. Y ahora, en cambio, para hacer el otro camino se requiere de un gran esfuerzo y lamentablemente el ser humano tiene muy poca fuerza para poder irse por el otro camino. Y por lo tanto, para poder hacer eso, no lo vas a poder hacer solo. Vas a necesitar una ayuda externa que controle tu mente para que tu mente haga el camino correcto y eso gobierne a tu cuerpo, gobierne a tu parte carnal. Entonces, cuando vayas a la tentación, y lo que dice la hermana White, ninguna persona que haya orado, ninguna persona que luche a través de la oración, puede ser vencido por Satanás. Dice, ni el alma más débil que esté luchando en oración puede ser vencido por todas las huestes del enemigo. Ni el alma más débil. Así que si tú dices, no, yo soy un hombre débil, puedes orar, puedes pedir una ayuda externa y la tenemos. Y el Señor allá lo está dando. Acá hemos hablado del tema de la prueba, de este juicio que se nos está haciendo. Estas pruebas son parte del juicio. Pero el Señor tiene la capacidad de, como venció en la cruz, también de darte la victoria a ti. Y por lo tanto, en esas pequeñas cosas, el Señor, me gusta comer carne, me gusta comer que le corra la sangre, me gusta comer el pastel con harta azúcar y con harta grasa, me gusta comer. Bueno, esas cosas pídele al Señor que te haga esos pequeños cambios. Y cuando el Señor te haga esos pequeños cambios, vas a ver que después lo otro va a ser mucho más fácil. Así que no somos un ente separado. No es que la parte espiritual lo puedo lograr victoria mientras que la parte física la estoy dejando de lado. Eso no se puede. El cuerpo está íntimamente ligado. Y si tú fracasas en tu parte física, fracasas en la parte mental, no creas que vas a tener victorias espirituales. No se puede. Está íntimamente ligado, mi querido amigo. Así que mi consejo es, ora y pide al Señor que te dé victoria en estas pequeñas cosas, porque así te va a dar grandes victorias en las otras. Y no queremos irnos sin antes que aquí nuestros invitados le hagan un último llamado, lo que les pareció lo más precioso de esta lección y que quizás los jóvenes no deben olvidar. En un minuto, por favor, Máximo, que le den el último llamado ahí a los jóvenes que nos están mirando. Yo quisiera decir muy brevemente que hemos hablado que el enemigo puede proponer la tentación. Y tu concupiscencia puede invitarte a ceder, te puede atraer, te puede seducir. Y hemos dicho repetidamente que la voluntad es la responsable de ceder ante la tentación y producir el pecado. Bien, eso lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Pero quiero decirte, querido amigo, que aún cuando tu voluntad sea ceder y caer, aun cuando tu voluntad haya sido pervertida, degenerada por la tentación y el pecado, quiero decirte que allí incluso cuando no quieras sino ceder ante la tentación y el pecado, puedes clamar a Cristo y decirle, ayúdame, Señor.
ayúdame, ayúdame, cambia mi voluntad, cambia mi vida, dame nuevos motivos, nuevos fines, nuevas intenciones, produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y entonces Cristo y su poder pueden combinarse con tus motivos y deseos para transformarlos y ennoblecerlos. Exactamente como decía nuestro amigo Jan, ábrele tu corazón al Señor y dile incluso lo que te gusta, que sabes que no debes hacer, para que Cristo te dé su poder y te genere, te produzca nuevos deseos y fines. Y así Cristo y su justicia y su poder podrán transformarte para que su voluntad sea también tu deleite. Amén. Me uno al llamado de nuestro pastor. Justamente la tentación siempre va a estar a la puerta. Eso no va a cambiar hasta la venida de Cristo. Incluso en el tiempo de angustia, Satanás va a tratar de susurrar justamente a los salvados de que sus pecados no han sido perdonados, no han sido borrados. Esto va a estar siempre presente. Pero si sabemos que siempre va a estar presente, ¿cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tomar? Una actitud negligente, descuidada, sabiendo que la salud, el orar, el velar influyen en el resultado, si se concibe la concupiscencia o no, para pecado y por ende para muerte. Hay una cita en el evento de los últimos días que me gusta mucho que dice que nadie que no ore puede estar seguro un día o una hora. Es por eso que Jesús en el Getsemaní hizo tanto énfasis, velad y orad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestras concupiscencias, nuestra naturaleza debilitada siempre va a estar a la puerta para inclinarnos por el mal. Pero yo me aferro, justamente habíamos leído el libro de Hebreos, solamente Dios puede cambiar esas concupiscencias que hoy día te inclinan para el mal si dejas que el Espíritu Santo escriba la ley de Dios en tu corazón. Esa es una de las promesas poderosas, porque Dios es el quien se encarga de poner, como decía el pastor, el querer como el hacer. Con todo, tú lo dominarás. Es una de las promesas que hace en Génesis. Así que bueno, instarle. Si hemos sido descuidados, pidamos la ayuda a Dios. Señor, realmente yo quiero cambiar mis deseos, mis concupiscencias. Quiero exaltarte. Ayúdame a hacer los cambios necesarios para poder mantenerme siempre velando y orando, y así la tentación no nos haga caer en pecado, sino que obtengamos victoria solamente en los méritos de Cristo. Amén, qué bonito. Dios siempre desea mostrarnos que Él es nuestro refugio, que en cuanto vengan tentaciones, vengan tribulaciones, vengan pruebas, en cuanto a todo lo malo que pueda venir en esta vida, Él siempre va a ser nuestro lugar seguro, siempre podemos acudir a Él, siempre podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, como hablamos en 1 Corintios. Y podemos tener descanso en todo momento en Él. Como decía nuestro pastor, si nosotros tenemos deseos malos o realizamos acciones malas, que a veces nosotros sabemos que es así, pero aún así el deseo o las ganas o lo que sea que nos haga realizar esas acciones, vengan a nosotros, oremos, pidámoselo a Él, que Él nos ayude, que su Santo Espíritu, que de alguna forma podamos decir no a esa tentación o a eso malo que queremos realizar. Porque nosotros igual, si estamos en constante relación con Dios, más protegidos vamos a estar. Si lo primero que nosotros realizamos en la mañana o al levantarnos es decirle, Señor, que todo lo que yo haga hoy sea de acuerdo a tu voluntad. Por favor, no me dejes caer en ninguna tentación, como hablábamos delante. El Señor lo va a hacer, Él nos va a ayudar. El Santo Espíritu también va a estar ahí con nosotros. Y en nuestra mente tendremos también eso que nos estará diciendo, ve, confiado en el Señor. Así que hagamos siempre de nuestra primera mañana, nuestras primeras horas, que sea el Señor a quien nosotros le podamos decir, Señor, que todo lo que hoy sea de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a hacerlo siempre así y tener siempre esa constante relación para que podamos ir por el buen camino y poder decir que no
a esos deseos carnales que podamos tener, a esas concupiscencias, y podamos también pasar toda prueba de aflicción, toda prueba que pueda venir de la mano de Dios, confiando en Él, porque Él siempre está a nuestro lado siendo fiel y ayudándonos. Recordemos siempre que Él nos está dando, al mismo tiempo de la prueba, está dando la salida para que nosotros podamos atravesarlo y que nada es algo que no podamos nosotros soportar. Y no queda más que despedirnos, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por ver hasta el final, ¿verdad? Esta edición de Inverse en Español. No se olviden de compartir este video porque es de bendición para usted y también para otros en sus redes sociales, Instagram, Facebook, en Twitter, donde sea. Compártalo, pónganle like. Comenten también allí, ¿verdad? Manden su saludo porque siempre también lo estamos viendo y le estamos saludando a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias también a Alexandra, gracias Nicolás, gracias Manuel por acompañarnos esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y también bendiga a todo aquel que está viendo en esta hora y también va a ver la repetición. Le dejamos la invitación para la próxima semana, si Dios quiere, para estar también juntos en estudiando esta lección en Inverse en español. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan muy linda noche y que puedan descansar. Un abrazo a cada uno de ustedes, nos vemos, chao, chao.